¿Qué onda, mi gente bonita? Hoy vamos a hablar de la historia del ajedrez. El juego entró en Europa a través de varios caminos. Uno de los primeros caminos y uno de los primeros contactos se produjo a través del Imperio Bizantino, especialmente en Constantinopla. El ajedrez bizantino o satriquión se distingue, sin embargo, del shatrang. Los varegos trajeron el juego de Constantinopla o Miklagard para ellos a Rusia, donde desde comienzos del siglo VIII comenzó a jugarse. A través de los árabes llegó en el siglo IX a España. De la historia del ajedrez. Había una vez, en un poblado de la India, un rey cuya enfermedad de aburrimiento tenía preocupados a los médicos de la corte. Todos sus súbditos buscaban el modo de distraerlo. Pero nadie logró captar su atención. Un buen día, un hombre se presentó con un extraño juego al que había denominado ajedrez. Al explicar al rey las reglas del juego, el monarca quedó tan encantado que le preguntó al inventor qué recompensa deseaba. Este pidió un grano de trigo sobre la primera casilla del tablero, 2 sobre la segunda casilla, 4 sobre la tercera, 8 sobre la cuarta y así sucesivamente, hasta cubrir las 64 casillas. El rey, considerando que la petición era modesta, ordenó se reuniera con la brevedad posible la cantidad de granos de trigo solicitada. Al cabo de poco tiempo, los hilos del reino quedaron vacíos, y el rey se dio cuenta de que no podía cumplir su promesa. La cantidad total de granos de trigo que el rey debía recolectar era de 18.446.744.709.551.615 granos de trigo, cantidad que es sumamente imposible recolectar. Y colorín colorado, el juego del ajedrez ha sido inventado. Y aquí les traigo unas recomendaciones. Kasparov empieza el juego con su movimiento favorito, E4, y West responde con la defensa siciliana, C5. Caballo F3, conocidos con caballo F6, pero Kasparov no hace caso. En lugar de jugar E5, que es lo que las negras quieren, simplemente defiende el peón con caballo C3 y transpone así la apertura hacia los caminos más conocidos. E6, D4, todo esto es muy normal, se ha jugado seguramente en cientos de miles de partidas. Caballo por D4, las negras clavan el caballo de C3 con alfil B4, Kasparov avanza su peón, caballo D5, aumentando la presión sobre el caballo de C3, las blancas lo defienden con alfil D2, y ahora las negras toman una decisión de doble filo, que es caballo por C3. En apariencia eso es bueno porque debilita los peones blancos que quedan doblados en C3 y C2. Pero ahora West se apercibe de que tiene un serio problema. ¿Qué hacer con ese alfil? Si lo lleva a A5 o a C5, va a quedar lejos del escenario de las operaciones que va a ser el flanco de rey. Si lo lleva a la casilla E7, que sería la retirada, digamos, más normal, el problema es que las blancas jugarían dama G4, atacando el peón de G7, y no sería bueno en roque corto por alfil H6, amenazando mate. Por lo tanto, West opta por retirarlo a donde estaba, a F8. Es una jugada fea, pero de momento tiene la pequeña compensación, el consuelo, de que ha debilitado la estructura de los peones blancos.
Kasparov continúa su desarrollo, alfil de 3, las negras intentan minar un poco el centro de las blancas, atacando a ese peón de E5, y Kasparov lo defiende con dama E2. Y ahora es muy importante resaltar el factor esencial de esta posición. Las blancas tienen ya sus 3 piezas menores, los 2 alfiles y el caballo, dispuestas para el ataque, y su dama en una posición activa. En cambio, fíjense qué posición tienen las negras. Todas sus piezas están en la primera fila, una ausencia absoluta de desarrollo. Eso en el ajedrez, sobre todo en posiciones abiertas como esta, suele ser una falta muy grave que se paga muy cara. Por lo tanto, las negras optan por desarrollar una de sus piezas, caballo a D7, pero lo hacen mal. Probablemente hubiera sido mejor jugar caballo C6. ¿Por qué lo hacen mal? Porque ahora permiten una combinación muy espectacular de Kasparov. Caballo por E6, sacrificando en principio ese caballo, pero es que capturarlo equivale al suicidio, porque después de F por E6 seguiría dama H5 jaque, única jugada aceptable G6, alfil por G6 jaque, H por G6, dama por G6 jaque, rey E7, alfil G5 jaque, y las negras son totalmente aniquiladas. Por lo tanto, West no tiene más remedio que mover la dama, aunque haya perdido ese peón, y juega dama B6. No parece que sea el fin del mundo para las negras, todavía da la impresión de que pueden defenderse. Sin embargo, Kasparov tenía preparada la verdadera esencia de su combinación, que no era la jugada anterior, sino esta que vamos a ver ahora. Caballo C7 jaque, un golpe tremendo y al mismo tiempo muy elegante. Se amenaza al rey y a la torre, por lo tanto la única jugada lógica sería capturar el caballo. Pero eso sería todavía peor, porque las blancas disponen de la respuesta E por D6 jaque descubierto con la dama sobre el rey, y a continuación el peón captura a la dama. El australiano evidentemente abandonó después del caballo C7 para no ser totalmente masacrado. Lo que estamos viendo aquí es el juego del ajedrez maya, un excelente juego 100% mexicano y consta de todo este material. Sobre todo es un juego con reglas muy sencillas, pero el desarrollo, caray, se pone muy interesante. Es el tablero a base de triángulos y estas son las piezas de los jugadores, siendo esta la más importante, que es el líder. Cada quien cuenta con 5 piezas y, bueno, aquí tenemos el templo de la luna, de la parte oscura, y el templo del sol. La parte clara también tiene sus 2 templos. Ahora, el objetivo es que nosotros hagamos estos movimientos. El líder se mueve de triángulo en triángulo pasando por los bordes de sus lados. Ahora tenemos esta pieza que se llama el capitán. Lo interesante es cómo se mueven las demás piezas. Lo que hacen es esto, es decir, girar sobre sus aristas para poder desplazarse. Tenemos esta otra pieza que es el guardián y se mueve de forma similar, pero debido a su forma geométrica su desplazamiento va a ir variando. Ahora es el turno de esta pieza que es para el ataque. Ahora, se puede atacar con todas, pero así se llama esta pieza. Y aquí está. Esos son movimientos. Por último tenemos la más grande, que es defensa. Esta pieza me sirve mucho para defender y siempre resguardar a mi líder. Y esa es la forma en la que se mueve. Bueno, ahora, ¿cómo podemos ganar este juego? Este juego se puede ganar de... Una de ellas es, con las piezas del líder, cuando el líder logra ocupar el templo de la luna o el templo del sol del contrincante, ya ganó. La otra forma es, si con alguna de mis piezas, al hacer mis movimientos, logro aplastar al líder del contrincante, ya también gané. Esas son 3 de las 4 formas en las que se puede ganar la partida. Ahora, ¿cómo se comienza una partida? Bueno, se colocan los líderes en su sol, después se coloca al ataque, al guardián, al capitán y por último la defensa. Se hace lo mismo con las piezas amarillas
y se comienza el juego. En su turno, cada jugador tiene la posibilidad de hacer 3 movimientos. Vamos a hacerlo con las azules. Entonces, aquí tenemos 1, 2 y hacemos el tercero con la defensa. Los 3 movimientos pueden ser con la misma pieza o con piezas separadas. Entonces aquí hacemos 1, 2 y con el líder 3. Y así es como se empieza el juego. Excelente juego, y este es el ajedrez maya.